Un fuerte abrazo y bendiciones a toda la familia en la fe. Damos gracias a Dios por este año que acabamos de iniciar, año 2022. Acabamos de concluir el año 2021. Año 2020 y año 2021 han sido años que han marcado la vida de todo ser humano aquí en la tierra por la pandemia que hemos estado atravesando. Pero gracias a Dios podemos ver que ya estamos al final de esta pandemia y damos gracias a Dios por eso. Gracias a Dios a todas las familias en la fe que en estos tiempos permanecieron firmes, fuertes, peleando la batalla durante todos estos meses de lucha, de guerra. Pero estamos entrando en un año nuevo y creo yo que nuestro Dios es un Dios de tiempos. Por eso Dios permitió cada parte del año, como el invierno, el verano, el otoño, la primavera, porque cada una de esos tiempos termina un tiempo y inicia un nuevo tiempo. Y cada uno trae sus diferentes cambios y sus diferentes bendiciones. Y por eso yo estoy convencido que Dios es un Dios de tiempos. Acabamos de cerrar un año y estamos iniciando un año nuevo. Este año nuevo que iniciamos, creo yo que una de las cosas más importantes para nosotros como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, es poder dar a conocer el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo les escribió una carta a los filipenses. El apóstol Pablo escribió varias cartas que podemos ver nosotros en el Nuevo Testamento, pero el apóstol Pablo escribe una carta a los filipenses y esta carta la escribe estando él en la prisión. Las ocasiones en las que el apóstol Pablo está en la prisión, pues podemos nosotros ver claramente que el apóstol Pablo pasaba por tiempos difíciles estando dentro de la cárcel. Una ocasión el apóstol Pablo cae a la cárcel por haberle predicado el evangelio a una mujer. La mujer fue sanada, fue liberada y el apóstol Pablo es encarcelado porque se consideraba un delito para la gente lo que el apóstol Pablo había hecho, y fue azotado, fue golpeado, pero estando en ese lugar, estando en la cárcel, dice la Escritura, cantando himnos a Dios, alabando al Señor, adorando al Señor en esos momentos difíciles. Dice la Escritura que en ese momento empezaron a estremecerse los cimientos de la cárcel y las cadenas empezaron a caer, las puertas se abrieron y el apóstol Pablo junto con Silas y toda la gente que estaba ahí quedó completamente libre. Ahí es donde el carcelero dice en el libro de los Hechos capítulo 16, verso 31, dice: ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder ser salvo? Y el apóstol Pablo dice: solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el apóstol Pablo, estando en la cárcel, escribe una carta a los filipenses. Y les voy a leer una parte de lo que el apóstol Pablo les escribe. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, dice en el capítulo 1, verso 12: hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del Evangelio. Pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Aún estando en la cárcel, el apóstol Pablo no consideraba su situación como una desgracia o como algo negativo. Aún estando en la cárcel, el apóstol Pablo entendía que el estar en ese lugar, aún aunque suene muy raro y aunque suene difícil de comprender para muchos, lo consideraba como parte del propósito de Dios en su vida, porque él miraba que al estar en la prisión, el Evangelio seguía predicándose, el Evangelio seguía difundiéndose. Hay situaciones que nosotros vivimos que la verdad no nos gustan para nada, pero muchas de esas situaciones que nosotros vivimos y atravesamos sirven para que el Evangelio sea predicado. Por esa razón nosotros no podemos subestimar nada de lo que nos pasa. A todos aquellos que amamos a Dios, dice que todas las cosas que nos ocurren para bien. Entonces, por esa razón no podemos nosotros desestimar ni tampoco podemos tener por menos
ninguna de las situaciones que atravesamos, porque todas ellas pueden ser un instrumento en las manos de Dios para que nosotros prediquemos el Evangelio. Cualquier situación en la que nos encontremos. El apóstol Pablo está aquí y le dice, hermanos, quiero que ustedes sepan que lo que me está pasando, que estoy en la cárcel, ha servido para que el Evangelio siga corriendo, se siga expandiendo, siga siendo predicado. Dice, porque aún toda la gente que está custodiándome, los guardias, todas las personas que formaban parte del ejército romano, que estaban custodiándolo en ese momento, dice, todos ellos han escuchado el Evangelio. O sea, cualquier persona que el apóstol Pablo se encontrara, con cualquier persona con la que el apóstol Pablo hablara, el apóstol Pablo les predicaba la palabra, les predicaba el Evangelio. Ahorita, en estos tiempos, pudiera ser el Uber en el que te subes, el taxi en el que te subes, la persona de bienes raíces que te está vendiendo la casa, la persona que te surte la despensa, que te surte el mandado en el súper. Cualquier persona con la que llegamos a tener contacto, podemos nosotros predicarle el Evangelio. Así era el apóstol Pablo, al enfermero, al doctor, cualquier persona con la que él se encontrara. El apóstol Pablo sigue diciendo en esta escritura, dice en el versículo 14, al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Las tribulaciones, las guerras, las luchas que el apóstol Pablo atravesaba, la gente al verlas cobraba ánimo y cobraba fortaleza, porque miraban que el apóstol Pablo no había nada que lo detuviera o lo limitara de predicar el Evangelio. La manera en la que nosotros reaccionamos cuando estamos atravesando por una prueba, por una tribulación, por una lucha, por tiempos difíciles, la forma en la que nosotros reaccionamos enseña a la gente qué tanto amor, qué tanta pasión y qué tanta fe nosotros tenemos en el Dios en el que nosotros predicamos. El apóstol Pablo daba ejemplo y testimonio de que el Dios en el que estaba confiando y creyendo era un Dios de poder y que tenía en control todas las cosas que estaban pasando. Por esa razón la gente miraba al apóstol Pablo cómo reaccionaba, cómo actuaba, y la gente decía, no importa lo que nos ocurra, nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio, y cobraban ánimo, cobraban fortaleza, y la gente la miraba por todas partes compartiendo y predicando la palabra sin temor a lo que pudiera pasar. Y vaya que en aquellos años el que tú estuvieras predicando el Evangelio podía costarte la vida. Y hay algo bien importante que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, que es parte de lo que yo quisiera decirles el día de hoy. Es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero algunos lo hacen con buena intención. El apóstol Pablo aquí enseña las diferentes maneras o las diferentes formas en las que muchas veces la gente predica o habla del Evangelio. El apóstol Pablo dice, es verdad, algunos anuncian a Cristo, algunos predican, algunos enseñan. Dice, pero la razón por la cual lo hacen es por envidia y por rivalidad. Eso quiere decir que hay personas que al estar predicando el Evangelio no lo hacen con la mejor de las intenciones, sino que lo hacen por envidia, porque otros están predicando, porque otros lo están haciendo, porque otros hacen evangelismos, porque otros hacen diferentes actividades para predicar el Evangelio. Dice, lo hacen por envidia y lo hacen por rivalidad, porque están jugando competencias con algunos ministerios, con algunas otras iglesias, y esos no son siempre los mejores motivos para predicar el Evangelio. Sin lugar a dudas, la envidia y la rivalidad son fuerzas que te impulsan y que te llevan a hacer ciertas cosas, pero no son las mejores, no son los mejores motivadores para poder hacer lo que hacemos por Cristo. Dice el apóstol Pablo, algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio, pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme dificultades. Entonces,
hasta aquí el apóstol Pablo ha mostrado 4 formas o 4 razones, 4 maneras en las que la gente predica el evangelio. Por envidia, por rivalidad y por intereses personales. Hay personas que predican a Cristo por intereses personales. Pero finalmente el apóstol Pablo dice cuál es la mejor forma para que cada uno de nosotros podamos predicar y podamos hablar el evangelio. El apóstol Pablo dice que es por amor. La razón más importante que nos tiene que llevar a nosotros a servir a Cristo es nuestro amor por Él, la gratitud que tenemos por lo que Dios hizo por nuestras vidas. Oro a Dios que este 2022 prediques de Jesús como nunca antes de tu vida has predicado, que hables del evangelio como nunca antes lo has hecho, que le compartas a la gente el milagro tan asombroso que Jesucristo hizo contigo. Si el Señor te sanó de alguna enfermedad, si Él restauró tu matrimonio, si Él te perdonó por todos tus pecados y por todos tus errores, si Él te hizo libre de las drogas, si Él te hizo libre del alcohol, cualquiera que haya sido el milagro que Dios hizo en tu vida, que lo testifiques, que lo compartas, que le digas a la gente ese gran amor con el que Dios te ha amado y te perdonó. Pero que la principal razón por la cual tú lo hagas sea por el amor que tienes por Jesús, que sea por el amor que tienes por Dios y por su palabra. Que todas las cosas que hagas para Cristo, sea que sirvas dentro de un ministerio, sea que estés predicando el evangelio, sea lo que sea que estés haciendo, que el motor más fuerte que te impulse a hacer lo que haces para Cristo, que sea el amor que tienes por Él. Que Dios te bendiga. Nosotros somos la familia Cristo Vive y seguimos transformando vidas.